Damos paso a la intervención del doctor Hugo Piedrahita, representante del Cerrejón. Bienvenido. Bueno, un placer estar esta mañana en este evento, un evento que fue construido con un sueño desde hace algunos meses por parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del ANDI, y muy complacidos también de tener pues, la oportunidad de compartir una experiencia desde la empresa en que yo trabajo. Voy a comenzar diciendo que yo soy muy obediente y a mí me dijeron hace como 3 días que debía usar un formato de presentación. Entonces, al menos prometo que en 2 filminas lo voy a utilizar y esta es la primera en la que voy a usar el formato de mi presentación. ¿De qué se trata? Yo vengo de Cerrejón. Cerrejón es una empresa del sector minero que tiene alrededor de 12.000 personas. La mitad de ellos son trabajadores directos, la otra mitad son trabajadores de empresas contratistas. Y pues somos un importante contribuidor al desarrollo del país por el tema de la generación de diferentes fuentes de ingreso tanto para La Guajira como para el país. Pero como todas las empresas tenemos también pues, dificultades y tenemos problemas y en particular quiero, y a eso vine esta mañana para compartirles una experiencia muy simple y muy sencilla que pues en buena hora me antecedió el grupo Nutresa, porque es una idea similar, pero con una experiencia muy específica y muy concreta que hemos hecho con el apoyo del Ministerio del Trabajo, del SENA y con la organización sindical, porque como bien escucharon aquí al final de la presentación de Nutresa, cuando el sindicato se compromete hay una muy buena oportunidad de que sea exitoso cualquier iniciativa de este tipo. Voy a empezar mostrándoles esta filmina que es un poco compleja y de alguna forma dolorosa entenderla, pero creo que muestra la realidad probablemente de otras empresas del sector minero y creería yo que en buena parte de la mayor parte de las empresas del país. Es difícil definir eso, cómo definir esto, si son personas, no son personas enfermas, son trabajadores común y corriente, pero que tienen alguna dificultad de salud que les dificulta desempeñar completamente el cargo que desempeñan. Alrededor de 550 trabajadores hacen parte de ese contexto en una empresa de un poco más de 6.000 empleados. Pero no quiere decir que todos estén enfermos ni que no vayan a trabajar. Quizás el problema más importante que tenemos es lo que acabo de marcar ahí en ese recuadro y es un grupo de 176 trabajadores que definitivamente no pueden hacer el trabajo para el cual fueron contratados, la mayoría de ellos operadores de equipos mineros, que por alguna condición de salud, les voy a mostrar ahora de qué tipo, no pueden desempeñar el cargo y tenemos nosotros la obligación de ubicar y de gestionar para ellos un proceso de asegurar la continuidad laboral en Cerrejón. De los 176 hay alrededor de 106 que están trabajando y hemos creado para ellos cargos en la compañía, entonces digamos que contribuyen a la productividad, pero sin embargo son cargos que no están aprobados exactamente en la compañía. Esa es una duplicidad de trabajo para la compañía, hay que contratar a otros trabajadores para que representen el trabajo de ellos y eso ya empieza a afectar realmente la productividad de la empresa. Y hay otro grupo de alrededor de 70 personas que realmente tienen 2 condiciones, o están incapacitados o están buscando una opción para que nosotros los vinculemos. El resto de trabajadores, que es lo que aparece en la otra filmina, es un grupo de alrededor de 200 personas que ya están trabajando, que fueron los que tuvieron esa dificultad, pero que hoy no la tienen, que se están desempeñando en cargo aprobado por la compañía y que aquí viene la razón por la cual vengo a contarles. Muchos de ellos, o un porcentaje importante de ellos, pasaron por un programa de formación en donde hicimos un programa de reconversión laboral de formación técnica y es lo que les quiero compartir. El otro grupo de trabajadores, que son alrededor de 171, están trabajando, hacen su trabajo común y corriente, pero tienen una restricción. Por ejemplo, algunos en la minería trabajamos 24 horas, entonces algunos no pueden trabajar sino de día, tienen restricción para trabajar de noche, algunos no pueden trabajar las 12 horas, trabajan 8 o 6 horas, entonces también tiene un impacto en la productividad, pero al final siguen generándole valor a la compañía. Entonces, recuerden básicamente el contexto acá es para mostrar que el problema del cual quiero hablarles es el de los 176 empleados que realmente no pueden hacer el trabajo para el cual fueron contratados y que necesitamos ubicarlo definitivamente. Cuando a uno le preguntan, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tienen allá en Cerrejón que se generan estos trabajadores que tienen situaciones de salud? Entonces, lo primero es señalar que casi que 8 de cada 10, la condición inicial que origina el problema de salud es una enfermedad general.
Entonces ya eso empieza a entender un poco el contexto de por qué se generan este tipo de problemas. En La Guajira es bastante común algunos aspectos sociales y culturales que hacen bastante complejo la problemática de salud. Por ejemplo, las estadísticas de nosotros dicen que alrededor del 85% de los trabajadores tienen algún grado de sobrepeso y obesidad. Y cuando uno mira eso, ¿de qué se trata? Se trata de un aspecto social y cultural. En La Guajira la práctica de la actividad física no existe, la alimentación no es tan sana y parecería que culturalmente estar obeso es bueno. O sea, cuando la mamá piensa que el hijo está gordito, ese hijo es un hijo que está bien, y cuando no está gordito tiene problemas. Entonces, esto para decir que desde la perspectiva de salud hay una importante acción que uno puede hacer desde la enfermedad general, y creo que tendremos chance de hablar de pronto esto en el panel que vamos a hacer a continuación. Y lo otro es la razón por la cual se enferman. Entonces seguramente podrán entender que en el tema de la minería, posición sedente, vibración cuerpo entero, jornadas extensas de 12 horas, sumado al sobrepeso, a la obesidad, a los estilos de vida, los problemas musculoesqueléticos generan por lo menos el 60 o el 70% de los problemas de salud de estos empleados. Y aquí está una pirámide poblacional para entender quiénes se enferman. Entenderán ustedes que también a mayor antigüedad de pronto hay un riesgo mayor. Sin embargo, nos ha llamado muchísimo la atención cómo recientemente trabajadores jóvenes están comenzando este proceso en donde tienen dificultades de salud, y ahí sí realmente nos preocupa porque parecería que hay otros factores que pueden ser sociales o culturales que generan este tipo de dificultad. Y un dato importante que no es la razón para la que les quiero compartir, pero les estoy compartiendo el gráfico de ausentismo que tenemos en Cerrejón. Y aquí, a diferencia de lo que nos presentaron esta mañana en la ANDI, aquí estamos hablando únicamente de ausentismo por condiciones de salud. Obviamente excluye maternidad, no, nada que ver, pero esto es enfermedad general, accidente de trabajo y enfermedad laboral. Y estos son los datos que nosotros manejamos de ausentismo. Hay una presentación de los últimos 13 meses, desde octubre del año pasado hasta ahora, y lo que ven arriba, digamos que el promedio o el promedio acumulado que llevamos en el último año es de 3.39%. Ese es el porcentaje de ausentismo. Ustedes podrán comparar contra ustedes si es bajito o si es mucho, pero lo importante es que si miran la línea de abajo, la línea roja, ese es el comportamiento del ausentismo de los 176 empleados que tienen dificultades. Entonces, si descontáramos el ausentismo, si esos 176 trabajadores no se incapacitaran, probablemente el ausentismo de Cerrejón bajaría en 0.5%. Entonces, esto también significa que cualquier acción que uno haga para mejorar la productividad de ellos va a impactar considerablemente el ausentismo. Y esto simplemente a modo de ilustración que hemos hecho, porque hemos hecho muchísimos esfuerzos, y yo no tengo la menor duda que todos ustedes también. Y aquí en este gráfico y en la figura que tengo a continuación les voy a mostrar rápidamente lo que hemos hecho, simplemente a modo de ilustración. Acciones judiciales administrativas, acciones desde la perspectiva de salud, acciones laborales y finalmente cómo mejoramos las condiciones de trabajo. Ustedes pueden leer, yo no voy a detener finalmente a esto, pero digamos lo más frustrante es cuando uno mira cómo tenemos tantas limitaciones en las empresas para tomar algunas acciones jurídicas, judiciales o despidos, cuando sabemos definitivamente que el trabajador no quiere o que definitivamente tiene otro tipo de intereses. Ahí casi siempre hemos tenido fracasos porque hemos tenido mucha frustración cuando hemos intentado trabajadores que falsifican documentos, que falsifican incapacidades, y ahí están trabajando en Cerrejón porque no hemos podido lograr que no continúen trabajando en la compañía. Entonces, realmente es bastante frustrante para nosotros y seguramente, y vuelvo invito que en el panel de pronto tengamos la oportunidad de hacer esta discusión. Desde la perspectiva de salud, simplemente a modo de ilustración, motivado por otros colegas en otras empresas, desde hace un año, por fin tomamos una decisión de hacer resonancia magnética nuclear a todos los trabajadores que iban a trabajar como operadores de equipos mineros. Nos resistimos, no creíamos, pensamos que no, pero nos tocó hacerlo, con un porcentaje alrededor del 40% de rechazos en los exámenes de ingreso de ese grupo de personas jóvenes, pero previendo lo que puede pasar a futuro, pues nos tocó hacerlo y lo estamos haciendo como una medida de contención. Y lo otro que aparece ahí, pues son otras acciones que han dado algún éxito, pero en particular voy a llegar a la última. Bueno, esto es simplemente mostrar esas mismas acciones en una matriz de Boston para entender que lamentablemente las más efectivas, las que aparecen allá en ese cuadrante de la derecha y arriba, son muy poquitas. Entonces todas las acciones que hacemos, hay una por ahí que de pronto si tuviéramos tiempo hablamos luego, que se llama Cerrejón en Movimiento, que es un proyecto, ya hoy se considera como una filosofía que estamos haciendo en Cerrejón para motivar a los trabajadores a cambiar los hábitos de vida, y realmente ha tenido un buen impacto. Pero entonces, toda esta introducción es ahora para contarles a qué fue a lo que vine, ¿cierto? Vine a compartirles una experiencia específica que hemos hecho con el apoyo del Ministerio de Trabajo, con el SENA,
con nuestra administradora de riesgos laborales y en su momento con la EPS mayoritaria que tenía Cerrejón y con el apoyo de Sintra Carbón. ¿De qué se trata? Entonces, en la convención colectiva que tuvimos en el año que avanzó por 2 años, 2016 y 2017, se firmó un acta extraconvencional con el apoyo del Ministerio de Trabajo, donde nos dijeron o donde decidimos que íbamos a hacer un programa de reconversión laboral para que esos trabajadores que tenían limitaciones para trabajar, íbamos a buscar alguna opción o varias opciones para que esos trabajadores pudieran vincularse en cargos que fueran aprobados dentro de la organización. Entonces nos dimos a la tarea, no ha sido un proceso fácil, ha sido un proceso bastante complejo que nos ha tomado mucho tiempo, que ha tenido muchísimos obstáculos y muchísimas dificultades, pero les voy a contar qué es lo que hemos hecho y cuáles son los éxitos que hemos obtenido con ese programa. ¿Qué hicimos? Al inicio nos tardamos casi un año, creo que todo el año 2016, para definir qué íbamos a hacer, reuniones en el Ministerio de Trabajo, acompañamiento con el SENA, reunión con el sindicato, y al final tomamos la decisión de hacer un programa de formación técnica con el SENA. ¿En qué consiste? En un programa de formación para que estos trabajadores hicieran un curso de formación o un programa de formación técnico que se llama Técnico en Asistencia Administrativa, que dura un año. Los primeros 6 meses es un programa de formación lectiva, van a estudiar, y el segundo año hacen la etapa productiva en Cerrejón. Pero aquí la diferencia es que el SENA, los trabajadores no fueron al SENA a formarse, quien fue a Cerrejón fue el SENA. Entonces los trabajadores iban a Cerrejón y su única razón durante los primeros 6 meses era estudiar. Pero estamos hablando de operadores de equipo minero, que lo único que eran bachilleres y técnicos en operar un equipo minero, pero no sabían manejar un computador. Y durante todo ese año, con ese programa de formación, pues logramos transformar realmente a esos trabajadores, formarlos como asistentes administrativos, y hoy se están desempeñando en cargos aprobados dentro de la compañía de manera exitosa. ¿Cómo se desarrolló el programa? Entonces, hay varias fases, no las voy a contar en detalle, pero esta filmina la resume. Hubo una etapa inicial de caracterización de cuántos trabajadores estábamos hablando para ver quiénes se podían formar. La segunda fue un programa de sensibilización que fue absolutamente importante para el éxito del programa. Esa etapa de sensibilización consistió en unos talleres, creo que hicimos 3, cada uno de 40 horas, casi que un diplomado de 120 horas, en donde con esa capacidad que tiene el SENA para hacerlo, empezó a transformar a esos trabajadores. Cuando ellos decían, yo no puedo, yo lo único que sé es operar, ¿cómo me van a poner a mí a manejar un computador? Empezaron a entender también cuáles eran las motivaciones y las necesidades que tenían los trabajadores para poder entender el programa que iban a hacer. Entonces, si no hubiéramos hecho este programa, probablemente el programa de formación técnico no hubiera sido exitoso. Entonces, lo primero fue un programa de sensibilización, por lo menos 120 horas dedicados únicamente a esa etapa. Y luego se hicieron entrevistas individuales porque todos tenían motivaciones distintas, todos tenían intereses distintos, y la pregunta era en qué los íbamos a formar, porque el SENA tiene una multitud de programas, de asistencia administrativa está en la plataforma Sofía del SENA, se inscribían al SENA para poder desarrollar el programa, pero algunos tenían otro tipo de intereses. Entonces, ¿cómo íbamos a manejar eso? Al final, la decisión que tomamos es que la gran mayoría, más del 90%, iban a hacer el programa de asistencia administrativa, pero otros, con unas competencias específicas, pues les dimos la oportunidad para que se formaran en otro programa que tenía el SENA. Arrancó el programa de formación, ya les digo, 6 meses en la etapa lectiva, 6 meses en la etapa productiva, y luego se reinsertaron a la compañía en cargos aprobados y finalmente se certificaron. Este es el resumen de lo que hemos hecho desde el año 2016, cuando arrancó el programa, pero el programa de formación realmente arrancó en el año 2017. La primera cohorte estuvo conformada por 27 trabajadores, 23 hicieron el programa de formación como técnicos en asistencia administrativa, 1 gestión portuaria, 1 hizo la tecnología en salud y seguridad en el trabajo. A otro que era ingeniero le dimos o lo apoyamos para que hiciera un programa de especialización en gestión ambiental, y uno más le dimos para que apoyara un año que le faltaba para formarse como abogado. Entonces, estos trabajadores con este programa de formación se certificaron en julio del año pasado, y 26 de los 27 están hoy en Cerrejón ocupando cargos dentro de la estructura jerárquica de la compañía. Quiere decir eso que siguen desarrollándose su plan de desarrollo individual, que pueden seguir aumentando en la escala jerárquica, porque hay una escala jerárquica entre el nivel 10 y el nivel 16, y pueden hacer carrera, y todos están insertados a la actividad laboral de manera bastante exitosa. La segunda cohorte estuvo conformada por 16 trabajadores, 14 hicieron el programa de asistencia administrativa, 13 de ellos están reubicados. La tercera cohorte arrancó con
23 empleados. Ese grupo no se ha certificado, se van a certificar en febrero del año entrante. Ya 6 de ellos están reubicados en posiciones aprobadas y esperamos que de aquí a febrero logremos que el resto de los 20 pues, puedan ocupar posiciones aprobadas dentro de la compañía. Y finalmente vamos a arrancar el próximo 23 de noviembre la cuarta cohorte. Tenemos hasta ahora 18 trabajadores inscritos, de esos que no pueden trabajar, y esperamos pues, que obviamente para ellos sea bastante exitoso el programa. Aquí simplemente, y para terminar, les voy a mostrar algunas imágenes de lo que ha sido ese programa de formación, realmente bastante exitoso, nos sentimos muy contentos. Este es un programa que tiene, digamos, varios factores que pueden decir cuál fue el factor de éxito. El primero, sin duda, el acompañamiento de los trabajadores. Intracarbón, que es la organización sindical que representa a la mayor parte de los trabajadores, apalancó la iniciativa. No crean que esto sí, siempre fue fácil, ha habido momentos muy difíciles, pero realmente cuando los trabajadores y la organización sindical está comprometida, realmente ha garantizado el éxito. Lo segundo, el apoyo del Ministerio y del SENA, que creyeron que esta era una iniciativa importante. La hemos mostrado en algunos escenarios, hemos ido a algunos eventos para mostrarlo, y también algunas empresas nos han ido a visitar para mirar algún detalle de cómo es que lo hemos hecho. Factores de éxito es facilitar esto, ¿no? Salas con computadores para que cada trabajador pueda hacer su trabajo dentro de las instalaciones de Cerrejón. Les repito, los trabajadores no van al SENA, el SENA va a Cerrejón, entonces hay una enorme facilidad para que los trabajadores puedan hacer su trabajo. Los angelitos del SENA, como yo los llamo, un grupo de profesionales espectacular que entienden todas las dificultades que tiene este programa, pero que también el último módulo del programa de formación en asistencias administrativas es un módulo de inglés que dura 24 horas. Y no se imaginan lo interesante cómo estos trabajadores que nunca han hablado inglés tienen al menos una competencia mínima de otro idioma, ¿no? Entonces es realmente bastante interesante. Les sigo pasando acá algunas fotos de lo que hemos hecho con el programa de formación, y tal vez acá está la certificación final. La primera cohorte está ya a la izquierda, la segunda a la derecha, ya 2 cohortes certificadas, la tercera no se han certificado todavía. Se me olvidó mencionar acá, y creo que ya mi tiempo terminó, pero en 2 minuticos, se me olvidó mencionar que la familia se involucra desde el primer momento. Hay reuniones con la familia de los trabajadores y no se imaginan el orgullo que tienen esos hijos y esas esposas o esposos que acompañan durante el programa de formación, y siempre van a la ceremonia de certificación con unos testimonios realmente bien interesantes. Esta positiva es simplemente para decir gracias a todos los que nos han apoyado, los que nos han acompañado, al SENA y al Ministerio de Trabajo, que siempre ha apoyado esta iniciativa. Comeva era en su momento la EPS y la medicina prepagada que teníamos en Cerrejón, entonces también un agradecimiento a ellos. Positiva se la ha jugado siempre con esta iniciativa, ha creído, nos ha acompañado en todo el momento, y que si bien, como les dije, más del 80% de estos trabajadores vienen de patologías de origen general, Positiva está ahí, ha estado siempre ahí acompañándonos en esta iniciativa. Sin duda al sindicato, a Sintracarbón, y el apoyo pues de la administración de la compañía. Y esa es la segunda filmina que dije que prometía que iba a usar el formato para decirles a todos ustedes que muchas gracias, y en el panel podemos conversar. Gracias.